Para comenzar, me voy a permitir leer una breve semblanza curricular del doctor Felipe Jesús. Él es egresado de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional, es doctor en Ciencias Agrarias y maestro en Enseñanza Superior por la Escuela Nacional de Estudios Profesionales de Aragón, UNAM. Es docente en la Universidad Autónoma de Chapingo desde 1980. Le damos la bienvenida al doctor Felipe. Muchas gracias por acompañarnos, doctor, y le cedemos la palabra. Bueno, de entrada, muchas gracias por la invitación. Es obvio que lo que vamos a platicar tiene que ver con un trabajo que se realizó y se sigue realizando. Tiene que ver con la problemática que se nos presentó en estos 2 últimos años, ligados precisamente al virus que llega de fuera y que merma la salud de más de un mexicano. De tal manera que ese es el contexto, y lo único que sí queremos dejar muy claro es que nuestra actividad en Chapingo siempre estuvo sustentada en la investigación de la homeopatía y aplicación de la misma en el ámbito productivo. Pero esto no quita, no deja de lado el que tenemos contacto con las comunidades, y esto obligó a elaborar, en algunos casos, fármacos o medicamentos homeopáticos para tratar de colaborar o contribuir a... Miren, cuando hablamos exactamente del virus, no vamos a hacerlo desde el ámbito de los especialistas, porque finalmente aquí hay un aspecto central que nosotros queremos abordar desde el principio, y que tiene que ver con el control de virus. En el ámbito de la ciencia moderna no hay esta posibilidad, y esa es parte de la situación que se ha manejado y se sigue manejando, y que tiene que ver con el momento. En algún periodo de la historia se decía, por ejemplo, que la Tierra era plana, y tuvo que pasar mucho tiempo para que esto se evidenciara que no era así. Cualquier niño puede mostrar que la Tierra no es plana. Sin embargo, aquellos que en la época que se planteó que la Tierra era plana negaban esta posibilidad, pues eran atacados o menospreciados. En el momento actual, tenemos precisamente un problema. La ciencia moderna no tiene nada para controlar virus en el ámbito productivo, ya sea para plantas o animales, ni en el ámbito humano. Y eso es la parte central, porque su solución o la solución se centra en las vacunas. Esto es la vacuna como el medio para resolver el problema viral. Sin embargo, pues se dejan de lado opciones en las cuales se puede comprobar de manera muy simple, muy sencilla, muy eficaz y de manera inmediata que esto es diferente. O sea, que los virus se pueden controlar, así como bacterias y hongos, con homeopatía. De tal manera que esta es la parte que nosotros vamos a centrar nuestra intervención, y por ello sí es importante tener el antecedente. La siguiente, por favor. En el ámbito de la producción, pues nosotros sabemos que se trata de producir más. Sin embargo, sabemos que se tiene forma de controlar problemas virales, problemas fungosos y problemas bacterianos con homeopatía. Aquí la cuestión es que cuando nosotros aludimos precisamente a esta forma de solucionar una problemática, es porque existen los antecedentes. Y en ese sentido, pues nosotros podemos asegurar que cualquier dinamización homeopática siempre va a ser inocua, porque el procedimiento así lo garantiza, que va a tener una eficacia y una certeza directa cuando se tiene que solucionar un problema, y que exactamente se pueden prevenir todos los problemas. O sea, si yo estoy en un periodo de invierno y tengo la posibilidad de contagiarme de gripe,
Pues la homeopatía tiene dos posibilidades y esas dos posibilidades son o utilizar una sustancia que tenga el mismo síntoma que el que puedo presentar si es que me da catarro, o tomar una sustancia que contenga ese microorganismo, de tal manera que se pueden prevenir siempre, siempre todos los problemas de salud, y aquí la parte central es que también se pueden curar, de tal manera que cuando nosotros elaboramos el nosode, que no es otra cosa más que una preparación homeopática que se elabora de un microorganismo y obviamente de una persona enferma, pues no estamos haciendo o descubriendo nada nuevo. Simple y sencillamente lo único que estamos haciendo es retomar lo que se sirve como referencia para las vacunas, que es atenuar un microorganismo, y que nosotros lo hacemos por medio del procedimiento, de tal manera que nosotros sí podemos incidir de manera directa en este sentido. Aquí la parte central es que cuando nosotros elaboramos el nosode, pues teníamos claro que la intención primera era salvar vidas. Y la segunda, y es en la que estamos en este momento, porque hacemos referencia a este proceso, es nada más señalar que los virus sí se controlan, o sea, no tenemos por qué mentir, y afortunadamente bajo el procedimiento de la ciencia moderna se puede ratificar las veces que se quiera que un virus cualquiera puede ser elaborado homeopáticamente, y con ese se elimina cualquier microorganismo que aparezca en la naturaleza. Si se elabora en forma homeopática, se puede controlar. O sea, esto es, si fuera un virus, una bacteria, un hongo, no hay mayor problema, se pueden solucionar. Y esta parte es importante, miren, porque deben saber que en lugares como Morelos, donde se cultivaba jitomate y se cultivaba calabaza, se dejó de cultivar porque aparecieron problemas virales transmitidos por mosquita blanca, y como no pudieron controlar la mosquita blanca porque cada vez que aplicaban un veneno, la mosquita se hacía resistente y aplicaban otro, y de esa manera llegó el momento en que era incosteable por los venenos, pero además, aparte de contaminar, pues se daba este proceso de que aparecía el daño y aparecía la enfermedad, y nosotros pues comentamos, y se puede, repito, comprobar, que cuando hay un problema de salud, así como en el caso de 2 puntos, habla de la recta como la distancia más corta, sería la homeopatía, o sea, la distancia más corta entre un problema de salud y la solución, pues es la homeopatía. Si alguien tuviera un problema, en el caso de la salud humana, un problema de ácido úrico, pues con tomar una gota de ese ácido úrico, de su orina obviamente, con eso se soluciona y no tendría mayor problema. O si tuvieran un problema de gastritis producida por el Helicobacter pylori, pues también con tomar una muestra pequeña de las heces o de la saliva se puede controlar. De tal manera que lo que comentábamos al principio con el catarro, siempre la homeopatía utiliza las dos formas centrales. Esto es, si hay una sustancia que produzca un síntoma parecido, esto es un similar, como podría ser la cebolla. Cuando cortamos la cebolla en la cocina, se parece al catarro que va apareciendo, pues se puede utilizar, pero también se puede utilizar la secreción que contiene el virus o el microorganismo para solucionar esto. De tal manera que este proceso es algo que se puede hacer sin mayor problema y se puede hacer en lo inmediato. En este momento se aparece como un problema, un posible contagio con viruela del mono, le llaman, y pues lo único que tendría que hacerse si se quisiera solucionar es tomar una muestra significativa, ya sea de la secreción, ya sea de la sangre o ya sea de las pústulas que pudieran aparecer, y con esa se elabora para proteger a toda la población y para eliminar los daños de salud que pudieran presentarse en una persona ya contagiada. De tal manera que la solución ahí está y va a seguir estando. Aquí la parte más importante es si esto es factible, y nosotros podemos demostrarlo porque el método tiene más de 200 años y sigue funcionando. En el caso del virus, pues nosotros tenemos primero que es un virus nuevo y que
eh, nosotros ya teníamos un antecedente cuando estábamos en Chapingo, en el cual, como teníamos relación con las comunidades, pues aparecían problemas diversos. Uno de ellos fue el dengue, otro de ellos fue el Zika y finalmente el chikungunya, perdón, y finalmente el Zika. De manera que elaboramos este tipo de dinamizaciones y esto incluye problemas asmáticos. Esto, cuando se inició el proceso, pues se ofreció a las autoridades como una forma de prevenir los otros virus, o sea, los virus que venían. Y obviamente, como siempre se le ha hecho el feo a la homeopatía, porque se dice que es un efecto placebo, que evidentemente si nosotros lo hacemos en plantas podemos mostrar que esto no es así, o si lo hacemos en el ganado también podemos demostrar que no es así, o si lo hacemos en bebés también podemos demostrar que no es así. Sin embargo, bueno, pues como se dice que la homeopatía es un conocimiento pseudocientífico y quienes desarrollan investigación en este ámbito son charlatanes, bueno, pues finalmente, a pesar de ese proceso de no reconocimiento de la homeopatía, nosotros nos dimos a la tarea de buscar el virus. La siguiente, por favor. Fuimos a Querétaro precisamente a conseguir la muestra del virus. Esta se preparó y cuando estuvo a la 90 centesimal se mandó a Chapingo con dos objetivos. El primero era proteger a los compañeros de algún contagio. Esto es, nosotros sabíamos que una dinamización a la 90 centesimal puede ayudar a prevenir también y obviamente este proceso se desbordó. Nosotros llevamos la dinamización a Chapingo a la 90, en este momento está a la 2200 centesimal, pero en ese proceso hubo gente que solicitó la dinamización, o sea, el amigo del amigo del amigo solicitó la dinamización porque había una característica central. Nosotros no vendimos nunca una dinamización que nosotros ya hayamos elaborado. Sabemos que hubo gente que logró la dinamización que habíamos elaborado y la vendía. Sin embargo, nosotros no lo hicimos. Y obviamente eso fue por el aporte generoso, solidario de un grupo de compañeros que aportaron. Incluso yo tengo que decirlo aquí, mi esposa acaba de fallecer y ella fue un pilar fundamental en este proceso. De tal manera que la forma de distribuir fue en gotas. Y eso lo hicimos porque lo hacemos en la producción. Nosotros tomamos, por ejemplo, un polifármaco de maíz y ese polifármaco de maíz tiene como 16 sustancias que afectan al maíz directamente entre plagas y enfermedades. Tomamos una gota, la pasamos a un litro de agua que tiene 18,000 gotas, la agitamos vigorosamente durante 5 minutos y ya que está el litro elaborado, podemos darnos el lujo de mezclarlo con una cantidad mayor, que puede ser otro litro, puede ser 2 litros o hasta 100 litros. De tal manera que ese fue el proceso que nosotros seguimos y el resultado fue que logramos pues compartir con más de 500,000 de mexicanos esta dinamización y obviamente la intención, repito, nunca fue vender nada, fue compartir y que la gente supiera, por un lado, que los virus se controlan y por el otro que es una forma de solucionar problemas en términos de vida. O sea, era contribuir a la vida. En términos del financiamiento, pues sabemos que nosotros no tenemos la capacidad económica de poder financiar esto. Sin embargo, hubo también gente solidaria que aportó frascos, que aportó alcohol a hacer este proceso que nos parece a nosotros relevante. Decíamos, dentro de los objetivos ya que concretos del virus, fue precisamente elaborar este nosode, que repito, no es otra cosa más que la preparación homeopática de las secreciones de una persona enferma, y la parte central era salvar vidas, o sea, contribuir a que la vida continuara, que la gente no enfermara, que se posibilitara que en caso de que enfermara, pues pudiera salir rápidamente, o en caso de que hubiera enfermado y tuviera secuelas, se pudiera salir de las secuelas. El segundo, pues sigue siendo el contribuir al conocimiento
Nosotros afirmamos, yo afirmo que los virus se controlan. Y hay una parte importante que se tiene que saber. Cuando nosotros elaboramos el NOSODE, nuestra intención, aparte de, o en términos de salvar vidas, era prevenir, o sea, que la gente no enfermara. Y que si llegara a enfermar, pues no tuviera daños serios, que no se pusiera en riesgo su vida. Y si de alguna manera pues, se hubiera infectado, pues que se pudiera curar, esto es que se pudiera revertir. Obviamente, si alguien ya le tuvo el virus y tuvo alguna secuela o algunas secuelas, pues esas se podrían quitar con el NOSODE. Y una parte importante es que cuando se hace un NOSODE, en términos de la homeopatía clásica, se hace la preparación de, en este caso, a la 30 centesimal, se aplica en personas sanas y eso nos señala los síntomas que en cada persona va apareciendo. En el caso del COVID, SARS-CoV-2, hubo un proceso diferente. El virus llegó y nos mostró todos los daños que iba generando, de tal manera que todos esos daños que generó son los que podía quitar. Si el virus generaba problema cefalea, por ejemplo, cefalea. Aquí un dato curioso es que las personas que tomaron el NOSODE de manera preventiva y algunas personas tenían problemas de cefaleas crónicas, lograron erradicar el problema al tomar el NOSODE. Esto es, el problema crónico que tenían les quitó con el NOSODE. O personas que tenían problemas de azúcar, los diabéticos que tenían alta el azúcar, con el NOSODE se niveló. De tal manera que esta parte es la parte central. Nosotros con el NOSODE a la 2200 centesimal podemos prevenir, si queremos, seguir previniendo todos los síntomas que generó el virus o eliminarlos, o sea, quitarlos. Y en ese sentido, pues es importante porque el NOSODE nos va a servir para todo aquello que generó en el sistema nervioso, en el hígado, en el riñón, en la piel, en el estómago, etcétera. O sea, esta parte es algo que debe estar clara porque si alguien se contagió por el virus, no relaciona eso con el síntoma que le apareció posteriormente que le dejó como secuelas, pues va a ser un problema porque difícilmente va a poder sacar ese daño si no es a través de lo que generó el daño, que sería en este caso virus. ¿Cuáles son las ventajas que nosotros tenemos con el NOSODE? Decíamos, primero es inocuidad, o sea, una dinamización a la 2200 nos posibilitan que yo pueda prevenir, si lo tomo en este momento, durante 5 meses, por ejemplo. Si fuera cuestión de tiempo, pues con 3 tomas al año, con eso sería suficiente. Si fuera muy agresivo el virus, bueno, ahí se podría tomar con más frecuencia. De tal manera que no habría mayor problema. Esa inocuidad está presente, no se transmite el virus con el homeopático y sí podemos lograr algo que es importante. Si nosotros queremos evitar enfermar, podemos utilizar la homeopatía de manera preventiva. Aquí hay que señalar que esta parte nosotros la usamos en los cultivos y les pongo un ejemplo. Yo quiero que no aparezca el gusano cogollero durante el ciclo cuando produzca maíz y lo que hago es aplicar el polifármaco de maíz para evitar que el gusano cogollero pudiera aparecer. De tal manera que eso se puede hacer. Y también, obviamente, nos remite a que puede utilizarse de forma curativa. Si ya tiene el daño o los daños, podemos nosotros quitar esos daños, incluyendo las secuelas que puedan dejar. Si hubiera un problema de toxicidad en términos de el homeopático, pues ese homeopático puede quitar esa sustancia. O sea, si alguien tiene problema, por ejemplo, de arsénico, pues con arsénico se puede eliminar arsénico del organismo, de tal manera que ese aspecto del drenaje de tóxicos está presente y pues no sabemos exactamente, esto tiene un poco más que ver con las vacunas, pero si hubiera algún daño o una secuela por lo que inocularon con la vacuna,
pues nada más les comentamos que después de la 1800 se integraron dinamizaciones para problemas de las vacunas. Esto es, gente que tuvo problema con la vacuna y que le apareció una secuela, pues se integró ahí para evitar que la gente tuviera los síntomas y se pudiera eliminar esas secuelas de la vacuna. De tal manera que lo que se puede evidenciar siempre cuando se toma un medicamento homeopático, incluyendo estenosode, es la inhibición de síntomas. Si yo tengo problemas respiratorios que me dejan como secuelas el virus, pues puedo eliminarlo siempre de esta manera. ¿Por qué? Porque fue un daño que generó el virus. Ahora bien, aquí una parte central es que cualquier dinamización es fácil de hacer, o sea, lo único que se requiere es saber el método de preparación. Repito, ese es un aporte que hace el doctor Hahnemann desde hace más de 200 años y sigue funcionando. El otro es que es económico. La universidad o incluso el gobierno federal puede elaborar estos nosodes o cualquier otro medicamento de manera sencilla para resolver problemas de salud y obviamente esto nos da independencia técnica y productiva porque se pueden resolver cualquier problema. O sea, cualquier problema se pueden eliminar utilizando la homeopatía y en particular los nosodes. El nosode, decíamos, es una preparación que se hace de una persona enferma o de las secreciones de una persona enferma, de tal manera que si la gente en una comunidad donde decíamos no hay médico, no hay agrónomo, no hay veterinario, podría resolver el problema de su pollo que tiene diarrea al preparar la diarrea del pollo. Podría solucionar el problema de mosquita blanca en el jitomate o en cualquier otro cultivo si sabe cómo prepararlo. O podría eliminar un problema de catarrillo o cualquier otro si tuviera al alcance el método o supiera cómo hacerlo. De tal manera que esto es algo que nos da la homeopatía y en ese sentido, bueno, pues ya nosotros ya tenemos el nosode, está disponible y lo único que habría que hacer es pues intentar que la gente conozca y sepa que esto es fácil. Bueno, dentro de lo que nosotros intentamos hacer cuando estuvo todo el proceso es llamar la atención de las autoridades para que vieran que podían evaluar el nosode. O sea, nosotros no estamos diciendo que tienen que cambiar de paradigma, ¿no? Simple y sencillamente les decimos, en el ámbito de la ciencia, así como podemos utilizar glifosato para inhibir malezas y contaminar y generar cáncer y generar problemas en los cultivos, incluyendo al maíz, por ejemplo, se sabe que el maíz, el que produce maseca, está contaminado en un 90% con glifosato, o las tostadas que se venden comercialmente contienen glifosato. Los que toman, pues saben que el vino y la cerveza tienen glifosato, y el problema es que hasta los cereales. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Tomamos el glifosato y invertimos el proceso. Si el problema fue un problema de salud generado por glifosato, eliminamos el daño. O tomamos el glifosato y podemos utilizarlo como promotor de crecimiento en cultivos. Esto es, glifosato inhibe en forma normal, glifosato en forma homeopática promovería crecimiento. Y la parte que habría que señalar es que como en CONACYT no conocen ni de la homeopatía en términos prácticos ni de la agrohomeopatía, pues decían que había sido, cuando hicimos estos protocolos, decían que había sido criminal el haber compartido el nosod. Esa es la expresión de ellos, pero nunca se tomaron la molestia de corroborar si servía o no servía. Afortunadamente, la mayor parte de la gente que tomó el nosode le benefició. Entonces, bueno, pues nada más lo dejamos como una parte de referencia y que aquí lo que nosotros volvemos a insistir es que este nosode puede ser capaz de prevenir, curar, quitar secuelas tanto del SARS-CoV-2 o del virus como de las vacunas. Y ahí está, o sea, es algo que si se quiere comprobar, pues se puede comprobar. Sobre todo la gente que tenga secuelas, ligue exactamente con la vacuna, pues puede ver si le funciona o no le funciona.
decíamos, nosotros hasta donde podamos está de manera gratuita, así es de que no creo que esto cambie. Muchas gracias, doctor. No, de nada. Les agradecemos su asistencia a los compañeros maestros y maestras activos y jubilados, y también a los compañeros que se conectaron con nosotros por haber asistido. Los invitamos al curso taller. Buenas tardes a todos. Pues a nombre de todo nuestro gremio, doctor Felipe Ruiz, muchísimas gracias y lo esperamos con gusto para las fechas del taller que se impartirá por acá. Muchísimas gracias a todos.